Muy bien. Vamos a hacer referencia a dos modelos, ¿no? Que están relacionados con el tema del uso de los recursos naturales. Uno de ellos, que es en donde mayormente nos vamos a centrar, que es el denominado control vertical de los pisos ecológicos, un modelo estudiado por John Murray, un rumano, podemos ir allá en la década del 40, del 50, del 60, con mucha influencia en lo que se refiere al tema de en este caso, de la historia andina, ¿no? Entonces, y la otra autora que vamos a mencionar, ella estudia particularmente el tema de la costa, en este caso, eh, por ejemplo, estudia los artesanos, los agricultores, ella dice los comerciantes de la costa, ¿no? En este caso, plantea una realidad totalmente diferente a la estudiada oportunamente por el amigo John Murray. Eh, a ver si pasa la imagen. Bueno, ahí van a ver una imagen, yo estoy mirando el teléfono, también, ahí está. Eh, lo que pueden ustedes observar ahí hace referencia a la utilización de diversos pisos ecológicos que se realiza, digamos, en el mundo andino aún en la actualidad. En principio, esta mañana cuando estaba reflexionando sobre esta imagen que ustedes pueden observar allí, es el tema de la serranía. Estamos hablando particularmente de lo que uno conoce con el nombre de la sierra, ¿no? La sierra estaría como ubicada, digamos, si se quiere, acá está, entre los, qué sé yo, 2.500 a los 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que pueden observar acá, si bien son como diferentes nombres, tiene que ver con el hecho de cómo el hombre de los Andes, obviamente hablo también de las mujeres también en este caso, eh, hacen uso en este caso, del espacio geográfico, obviamente transformándolo, ¿no? El uso de este espacio con fines de producción, ¿no? En este caso de diferentes tipos de especies, obviamente responde a años de experiencias, digamos, si se quiere, ¿no? Miles de años en lo que se refiere al tema de el conocimiento del territorio, el conocimiento del clima. Hay muchas cuestiones que tienen que ver inclusive con la orientación de los rayos del sol, por ejemplo. Entonces son aspectos bien interesantes que tener en cuenta, digamos, cuando uno analiza lo que es en este caso, el territorio andino, ¿no? Siguiendo con esto, verán que hay como una clara, acá dice paisaje, ¿no? Que también lo podríamos relacionar con lo simbólico, digamos, se quiere. Está la chacra, más crianza y más cosmovisión andina, dice acá, ¿no? Y lo que pueden observar es diferentes pisos altitudinales en donde se pueden producir, en este caso, diferentes especies. Por ejemplo, si vemos la que está pintada o coloreada de verde, ¿no? Eso se ubica a 2.500 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Allí, por ejemplo, es posible en ese piso ecológico la producción, fíjense, de tuna, de frutales como limón, durazno, palta, lúcumo y manzana. Obviamente que acá está haciendo también referencia a algunas especies traídas desde el mundo europeo. Eh, obviamente, cada uno de estos pisos está asociado también a una cierta temperatura,
está asociado también a la posibilidad de acceso, en todo caso, al agua. También la posición de cada uno de estos pisos puede resultar de repente ventajosa o todo lo contrario en relación al tema de las heladas, por ejemplo, o al tema del aprovechamiento del agua de la lluvia, ¿no? Entonces, también tenemos, fíjense, en coloreado de azul, 2.800 a 3.600 metros sobre el nivel del mar, que allí en ese lugar, por ejemplo, es posible la producción de zapallo, calabaza, frijoles, maíz, chulpi, llipa, sara o pacao, ¿no? Que son como productos, en este caso, netamente andinos, ¿no? El que más llama la atención, por ejemplo, y a ustedes también, va a ser el tema de la producción del maíz. En este caso es una planta eh, que requiere, en este caso, del riego, que requiere del cuidado de parte del hombre, muy supeditada esta planta a los efectos climáticos, como por ejemplo el tema del granizo y de las heladas, ¿no? Entonces, entre 2.000 y 3.600 metros sobre el nivel del mar, después veremos también que el maíz se puede producir en otros pisos ecológicos, aunque muy supeditado, digamos, volviendo a insistir al tema de la mano del hombre, ¿no? En este caso. Entre los 3.600 y 3.800 verán que ya hay otros productos, por ejemplo, laime de papa, laime de maíz, en este caso para la producción del, dice, almidón nativo, y hay otras, la kiwicha, por ejemplo, que en la parte, la otra vez anduve por Humahuaca y ahí también uno puede obtener la kiwicha, por ejemplo, ¿no? Eh, más arriba, pintado o coloreado de amarillo, verán ustedes, ahí es posible la obtención de plantas medicinales, la muña muña, por ejemplo, ¿no? El orégano, y hay otras más, ¿no? También es posible la producción del maíz, la quinoa y la kiwicha. Y a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, esto para que ustedes más o menos tengan una idea, hace relación a todo lo que es el territorio altiplánico, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca del lago Titicaca. Ahí un espacio geográfico supeditado, digamos, en principio a las inclemencias climáticas, ¿no? En vez de lluvia, graniza, a las heladas, bueno, hay un clima hostil, digamos, ¿no? Sin embargo, ha sido posible el tema de la domesticación del frío por parte de esas comunidades, ¿no? Entonces, allí ya obviamente se producen, por ejemplo, la papa, dice la papa guaña, que es un tipo de papas que se produce a ese tipo de altitud. Hay una, dice chacra huerta, cerco vivo. También, bueno, hay otros tipos de, bueno, dice cosecha de agua, ¿no? Ahí también hay que decir, se requiere de la intervención del hombre para la producción de ciertos tipos de productos, ¿no? Verán ahí que no aparece, por ejemplo, el tema del maíz. Es decir, que en este dibujo o en esta imagen, digamos, en particular, podemos ver la diversidad de pisos ecológicos con el cual cuenta el mundo andino, ¿no? Nosotros obviamente nos vamos a manejar con el criterio utilizado por John Murray cuando él habla sobre el piso ecológico que se conoce con el nombre de la costa. Después, obviamente, hablamos sobre la sierra o zona Quichua. También hablamos de una zona altiplánica, esto es superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y también hacia el otro costado, hacia la parte amazónica, obviamente hablamos sobre un piso ecológico que uno conoce con el nombre de la selva, ¿no? Es decir, eh, el Perú se caracteriza particularmente por la verticalidad y es a partir de estas características geográficas, digamos, se quiere, que el hombre se fue adaptando a través de diferentes tipos de estrategias tendientes a la obtención, en este caso, de recursos naturales, ¿no? Obviamente, en este contexto hablé de muchas cosas, ¿no? Digo, por ejemplo,
el tema de los diferentes tipos de acciones que son llevadas a cabo por el hombre, o que fueron llevadas a cabo por el hombre andino, por ejemplo, para la obtención del agua, ¿no? Y todo el diseño y el desarrollo hidráulico que uno puede ver actualmente en el Perú cuando lo visita, ¿no? Pero también toda la inversión en energía, particularmente para la preparación del terreno de cultivo, ¿no? En este caso, si ustedes pueden ver este espacio geográfico a partir de la fotografía, verán que hay en la actualidad, inclusive hay algunos lugares en donde es imposible el tema del ingreso de maquinaria, ¿no? Por lo cual uno piensa que en la actualidad, y lo puede ver a través de diferentes tipos de documentales, se sigue cultivando a la manera tradicional a través del uso de la pala andina, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones, y obviamente un recurso muy importante que es el tema del trabajo colectivo, en este caso de la tierra, donde trabajarán los hombres, las mujeres, los niños, los abuelos en determinado momento, ¿no? Entonces, uno dice, a la hora de caracterizar el Ayllu en el contexto prehispánico, digamos, se quiere, encuentra características que son similares y que se conservan aún hoy en la actualidad. Entonces, esto a mí me sirve en principio para avanzar con esto que mencioné anteriormente, que es el tema de la clase de hoy, que es el tema del control vertical de pisos ecológicos, un concepto que ha sido traído a colación ya desde la década del 40, del 50, mediante una tesis doctoral por parte de John Murray, aunque ya también hubo autores que oportunamente han estudiado este tema. Entonces, hay una primera pregunta para tener en cuenta aquí, que es el tema de qué es el control vertical, ¿no? Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta porque siempre es una pregunta que hago en los finales, ¿no? En este caso. Eh, Dice, es un ideal, ¿no? Es un ideal. John Murray en su escrito trae a colación 5 modelos eh, a comprobar, obviamente, lo hace en función de la documentación que él logra encontrar. Por ejemplo, la manera de cómo él estudia los casos es a través del estudio de, por ejemplo, los expedientes judiciales, como así también de visitas, ¿no? Las visitas, recuerden ustedes que eran documentos de carácter estadístico, principalmente tributarios, vamos a decir así, que surgen a partir de 1560 en adelante. También hubo anteriormente otro tipo de visitas de las cuales no contamos con la documentación, pero estas inclusive ya han sido publicadas, ¿no? Entonces, a partir de las visitas y de los expedientes judiciales, lo que hace John Murray, esto es utilizando obviamente documentación alternativa, logra una serie de conjeturas, digamos, se quiere, sobre el modo de cómo las comunidades en el mundo andino accedían a determinados tipos de productos, en este caso. Ya veremos que van surgiendo en el camino una serie de conceptos que son importantes. Entonces, leo lo siguiente, dice, ¿qué es el control vertical? Y la pregunta, y bueno, la respuesta es, dice, un ideal que compartieron muchos pueblos, reinos prehispánicos de la zona andina, que tiene relación con un control económico simultáneo por parte de las etnias locales sobre diferentes islas ecológicas situadas a grandes distancias del centro del poder. Entonces, en principio, cuando habla sobre un ideal, es que el control vertical, en principio, como para eh, no cometer errores conceptuales en el futuro, el control vertical no es incaico, ¿no? Sino que responde a una lógica panandina. Tal cual como lo observa John Murray, hay casos, por ejemplo, que él ha estudiado en La Paz, por ejemplo, en la selva, en un lugar que se llama Songo, por ejemplo. Ha estudiado otro caso a partir de la visita de Garcidier de San Miguel en la cuenca del lago Titicaca, a partir del estudio, en este caso, de los lupacas, por ejemplo.
Ha estudiado también un caso en las proximidades de la ciudad actual de Lima, en la costa peruana, también, bueno, en lo que es la Sierra Central peruana. Es decir, él ha estudiado diferentes casos en diferentes espacios que demuestran muy claramente que este tipo de control de archipiélagos verticales no corresponde a un grupo étnico en particular, sino en realidad no es común entre los diferentes reinos o grupos étnicos previa a la presencia, en este caso, de los españoles. Entonces, ese es un detalle importante, entonces, ¿no? Y bueno, y lo otro que podemos también mencionar acá, y que lo mencionaremos de todas maneras más adelante, dice que tiene relación con un control económico simultáneo por parte de las etnias locales sobre diferentes islas ecológicas. Acá un detalle importante es la concepción que tienen estos grupos étnicos sobre el territorio, ¿no? A diferencia del mundo occidental, que concibe el territorio como un territorio continuo, digamos, en el caso del mundo andino, la concepción del territorio es la de un territorio discontinuo. El otro detalle que también habría que definir es qué se entiende por islas ecológicas, partiendo de la base de eh, que no es la isla tradicional que nosotros conocemos en medio del océano, sino son islas territoriales, ¿no? Que son usadas o utilizadas en términos productivos por diferentes grupos, ¿no? En este caso étnicos, ¿no? Y que son islas, en este caso, o territorios que están situadas, como ustedes pueden ver en el texto, a grandes distancias del centro, en este caso, del poder. Eh, Profe, según, sí, eso, sí, digamos, no sé si está, no, en relación, digamos, al texto que estaba leyendo de los aztecas, los puertos de comercio son diferentes, ¿no, profe? No son similares, digamos, ¿no? La forma esta de, no no, sé si... acá la diferencia con el mundo azteca es que aquí no había comercio, ¿estamos de acuerdo? No había ni mercados ni comercios. Entonces, lo que hay que pensar es la manera de cómo circulan los bienes, los productos, ¿no? Y lo harán a través, por ejemplo, del trueque, ¿no? O a través de mecanismos tales como el de la reciprocidad, en este caso, en donde obviamente, como lo veremos, hay un intermediario que juega un papel muy importante, que es el curate. Entonces, la respuesta es no, o sea, son lógicas económicas totalmente diferentes, ¿no? Esto es en relación al mundo azteca y su comercio a larga distancia, y en relación al mundo andino, cuando hablamos sobre el tema de la circulación de determinados tipos de productos que no tienen nada que ver con mecanismos tales como la oferta y la demanda que uno podría mencionar en el caso azteca. ¿Se entiende, no? En este caso. Sí, profe, sí. Bueno, de todas maneras, igual vamos a seguir profundizando algunos aspectos relacionados con el tema de la circulación. Según John Murray, volviendo al tema del control de pisos ecológicos, fíjense ustedes, dice, este sistema es el que permitió la subsistencia contra las adversidades climatológicas. Creo que esta frase queda más clara cuando pensamos la situación de los grupos étnicos que están asentados alrededor de la cuenca del lago Titicaca. Yo, la verdad que no sé si ustedes han tenido la suerte de visitar ese lugar, pero en principio, en términos de clima, es un lugar adverso, ¿no? De día hace mucho calor y de noche baja la temperatura, en este caso. Entonces, es un espacio geográfico que está supeditado, en este caso, a lo que es la amplitud térmica, ¿no? Es bien interesante observar cómo estas sociedades a través del tiempo han logrado, entre otras cuestiones, dice, domesticar el clima, ¿no? Y una de las maneras o una de las evidencias tiene que ver con el tema de, por ejemplo, del famoso chuño, ¿no? Esa papa andina
que atraviesa por un proceso de deshidratación, que es aprovechada por esta amplitud térmica, digamos, se quiere, de día calor, de noche frío, que hace que este producto pueda ser conservado durante varios meses, ¿no? El otro producto que me sale, que me surge, digamos, en este momento, es el tema del charqui, por ejemplo, ¿no? Esta carne que es que se deshidrata y que puede ser conservada durante varios meses. Entonces, eh, cuando uno habla sobre el altiplano en particular, hablamos de que en ese espacio geográfico no es posible la producción eh, de determinados tipos de especies, por ejemplo, el maíz, ¿no? No digo que no se produzca, pero en principio el maíz es una planta que en ese espacio debe ser muy bien cuidado, principalmente de las heladas y del granizo, ¿no? Si uno recorre ese lugar en particular, observaremos que, dije anteriormente, ¿no? En vez de lluvia graniza, generalmente baja la temperatura, hay heladas, ¿no? Entonces, cuando uno dice este sistema es el que permitió la subsistencia contra las adversidades climatológicas, es que estos grupos tuvieron que diseñar como diferentes tipos de estrategias para obtener productos, en principio, que están sometidos a heladas en otros territorios, ¿no? En otros territorios. Entonces, de esa manera, lograr la complementariedad de la dieta, ¿no? Entonces, el concepto de los pisos ecológicos entonces surge por las características de la altura y la temperatura que posee un relieve, ¿no? Estos pisos ecológicos también se los conoce con el nombre de pisos bióticos, pisos térmicos y pisos climáticos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en ese pequeño esquemita, ¿no? La altitud y los pisos térmicos, ¿no? Fíjense, a 0 metros sobre el nivel del mar, hay una mayor disponibilidad, bueno, hay una ventaja ahí, ¿no? Digo, la ventaja del clima, del acceso a lluvia, del acceso a fuentes de agua. En este caso, la temperatura juega un papel muy, muy importante. Fíjense, estamos hablando más de 24 grados, en este caso. Temperatura que va a ir variando a medida que nos vamos elevando, ¿verdad? 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, 3.000 a 4.000, estamos hablando de 0 grados. En este caso, de noche, obviamente, desciende aún más la temperatura. Es decir, que va a haber uno dice, ante la variación de la altura y la temperatura, también uno puede encontrar una variación en lo que se refiere al tipo de producción, ¿no? Que es posible precisamente en esos territorios, ¿no? Acá, por ejemplo, le estoy mostrando como a ver, ahí está. Esto es la cuenca del lago, fíjense, en Titicaca, esto es amaranto, la producción de amaranto es precisamente en ese lugar, pero como pueden ver ustedes, es un clima hostil, caracterizado por, bueno, seguramente es, bueno, hay kiwicha, hay también plantas, en este de acá, en la parte de abajo, ven una planta amarilla, eso es el ichu, que sirve de alimento para las llamas, por ejemplo, pero hay que también observar, bueno, es un clima hostil, la temperatura es baja, en donde no se puede producir todo lo que se consume por parte de la población. Por ejemplo, estoy pensando en el tema del maíz, por ejemplo, ¿no? En donde sí se produce, por ejemplo, el amaranto, la quinoa, determinados tipos de variedades de papas, por ejemplo. También vi que se produce en la actualidad habas, ¿no? Entre otras cuestiones, y en donde el recurso más importante de esta zona es el recurso ganadero. Estoy hablando de la llama y estoy hablando de la alpaca particularmente. Entonces, ahí el recurso más importante va a ser va a ser el producto, en este caso, textil. Ahí lo que pueden ver es aprovechando el microclima que se genera a las orillas precisamente del lago, se produce también, entre otras cuestiones, por ejemplo, en este caso hay una plantación de papas, ¿no? Ustedes saben que la papa, en principio, es una planta que no requiere, en este caso, de riego, entonces lo que se utiliza es la humedad de la proximidad, digamos, en este caso, del lago, ¿no? A efecto de que esta planta no se pudra. Acá también les voy a mostrar, estaba leyendo ayer un poco de John Murray, fíjense,
John Murray dice que en el mundo andino hay, hay unas 700 variedades de papas. Fíjense, los colores, los tamaños, las formas. En particular, es una planta que está asociada directamente con los ayllus. Es una planta que, como dije, no requiere de riego, se produce en las laderas, en este caso de los cerros. Hay algunas especies de papa que se producen en lo que es las laderas de los cerros, fíjense, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. No requiere de la intervención del hombre, es una planta, digamos, de fácil producción. Ahí está. Entonces, esto tiene mucho que ver entonces con las características que podemos mencionar relacionadas con el clima y con los pisos ecológicos. El texto que tienen que utilizar como referencia para esto, que está en la web y que también se los podemos pasar, es el de John Murray, Control Vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas, ¿no? Ese es el texto de referencia. Y les extraje unas pequeñas referencias sobre, ahí veamos si pasa, sobre John Murray, ¿no? John Murray nace, fíjense, en 1916, es un antropólogo que, bueno, se dice norteamericano, nació en realidad en Rumanía en 1916. Como les dije, tiene muchísima influencia en lo que se refiere a la etnohistoria andina, en este caso. Él dice que tras emigrar en su juventud y estudiar ciencias sociales en la Universidad de Chicago, vuelve a Europa en 1930, donde ha participado de diferentes conflictos de carácter militar, ¿no? Por ejemplo, en los Balcanes y también en la guerra civil española al lado de la República, ¿no? En 1941, por ejemplo, él realiza una expedición de trabajo de campo en el Ecuador, bueno, que le hace descubrir lo que es el mundo andino y a partir de allí dedicaría gran parte de sus esfuerzos al estudio del mundo andino, ¿no? Hay varios textos de John Murray, tengo algunos digitalizados si alguien quiere leerlo en particular, ¿no? Entre el 68 y el 82 realizó una labor académica intensa en la Universidad de Cornell, donde ha formado varios americanistas, ¿no? Pero lo interesante es que, producto de su intervención en la guerra española y cuando él se asienta de manera definitiva en los Estados Unidos, él es perseguido por el marcatismo, ¿no? El detalle sobre esto es que él no eh, pudo salir de los Estados Unidos por varios años, y eso lo motivó a que indagara principalmente en las principales bibliotecas norteamericanas, donde se dedicó a estudiar particularmente las diferentes fuentes, recuerden ustedes, por ejemplo, las famosas crónicas que estaban editadas, y a partir de allí, bueno, comenzó a estudiar el mundo andino a partir, obviamente, a partir del método, obviamente, en este caso, etnológico, ¿no? Entonces, esto es siguiendo la definición del amigo Santa María, ¿no? Es decir, hay una etnología, lo que él realizó particularmente fue una etnología de esas fuentes, entonces analizó la mayoría de las crónicas. Obviamente que a partir de las crónicas indagó otro tipo de fuentes, como ya le dije, por ejemplo, el tema de las visitas o el caso de algunos expedientes judiciales, ¿no? Entonces, el amigo John Murray, a partir del estudio de esas fuentes, analiza, entre otras cuestiones, el medio natural, fíjense en la ecología, los sistemas de producción. En el caso del mundo andino, hay dos sistemas de producción que son los que van a imperar,
que por un lado el sistema de producción asociado con la producción de la papa y el sistema de producción asociado con la producción del maíz. Y obviamente también estudia o se encarga del estudio de la cultura de los pueblos de ascendencia incaica, ¿no? Entonces, ahí está su libro. Su libro se llama, fíjense, publicado en 1975, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, ¿no? Entonces ese sería el libro que ustedes, quizás si alguien quiere ampliar el conocimiento sobre el mundo andino, que lo podría tomar como referencia, ¿no? Entonces, respecto al tema del marco teórico, dice él al respecto que hay una capacidad de los pueblos andinos de lograr un control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Cuando dice capacidad, tiene que ver con estas estrategias de estos pueblos por lograr, no se olviden el detalle, la complementariedad de la dieta. Cuando uno dice complementar la dieta, significa la necesidad de acceder a otros productos que no se producen en su propio territorio y que sirven, digamos, para esto precisamente para complementar la dieta, ¿no? Es decir, si en un territorio determinado no se produce por razones del clima el maíz, entonces estos pueblos en particular diseñan estrategias para la producción de este producto en otros pisos ecológicos, como lo vamos a ver. La idea de la verticalidad, ¿no?, está asociada a esto de cultivos o al cultivo de pisos situados a diferentes alturas, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante o en la próxima filmina. Hay obviamente una relación con el ideal de la autosuficiencia, ¿no? Entonces, anteriormente les dije complementariedad de la dieta. Y ahora estoy hablando sobre el ideal de autosuficiencia. Este ideal, fíjense ustedes, permite el acceso a recursos que no se daban en una zona nuclear, ¿no? Este ideal de autosuficiencia es un ideal panandino que es compartido por diferentes etnias distantes geográficamente entre sí, y distintas en su organización económica y política, y es principalmente preincaico, ¿no? Ese es un detalle que ya les mencioné anteriormente. Esto de acá, que ustedes pueden ver, tiene relación con el tema de los pisos, en este caso verticales, ¿no? Los pisos ecológicos, digamos, si se quiere. Entonces, el primer piso que podemos observar será hacia su derecha y de mi parte hacia mi izquierda, es el de la costa del Pacífico. Hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. En este caso, bueno, obviamente hay que tener en cuenta el acceso a la lluvia, el acceso al agua, el tema de la calidad de las tierras, el tema del clima en particular. Allí, fíjense, es posible la producción de productos, la obtención en todo caso de productos marinos, la caña, la palma. También puedo agregar la producción del maíz, de la coca, por ejemplo, en algunos espacios, ¿no? En este caso. El otro piso ecológico que uno puede observar en el caso de Perú es el que denominamos yungas, ¿no? Yunga, perdón, está ubicado entre los 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. En ese piso ecológico es posible la producción de textiles, por ejemplo, frutas y ají. Recuerden ustedes que a medida que nos vamos elevando altitudinalmente, la temperatura va cambiando, al igual que el tema de la producción, ¿no? En la zona Quichua, también pueden leer ustedes en algún lugar, o la zona de la sierra, que está ubicado entre los 2.300 a 3.500. Por ejemplo, Salta tiene las mismas características de la temperatura del Cusco, por ejemplo, ¿no? En este caso, la zona Quichua o Quechua, ahí se puede encontrar como característica la producción, por ejemplo, del maíz, la calabaza, ciertos tipos de papas,
Bueno, y obviamente la obtención de los insumos para la cerámica, la arcilla, estoy hablando, ¿no? En este caso. La zona que uno conoce como Suni está ubicada entre los 3.500 a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Allí, por ejemplo, dije, ya hay un condicionamiento en cuanto al acceso al agua, la temperatura es baja, es un territorio que está supeditado a las granizadas, a las heladas. Allí, digamos, es posible bueno, la producción del ganado, en este caso la llama, por ejemplo, y la consecuente obtención de la carne, la lana, el cuero, por ejemplo. Eh, la quinoa es una planta que no requiere de mucho riego, se adaptó muy bien al tema de las inclemencias del clima en la parte altiplánica. También el oyuco, que es un tipo de papas que se produce precisamente en este piso ecológico, y el ichu, que es una planta, como les mencioné anteriormente, que sirve de alimento principalmente a las llamas. Verán que ahí no se produce maíz, eh, salvo en determinadas condiciones, ¿no? En pequeños microclimas. Eh, eh, por ejemplo, se habla sobre algunas plantas de maíz que fueron cultivadas en algunos centros ceremoniales, por ejemplo, vinculados con la altitud, ¿no? En este caso, obviamente, en una especie de pequeños invernaderos. Hacia el otro lado ya está la selva alta, donde es posible, fíjense, en 1.500, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Allí es posible la producción de la coca, de la yuca, de la madera, frutas y plumas, ¿no? Se obtiene plumas de ese lugar. Entonces, la idea es cómo, en principio, comunidades que están asentadas, por ejemplo, en la zona Suni, ¿no? 3.500, 4.100 metros sobre el nivel del mar, pueden acceder a recursos provenientes de otros pisos ecológicos. De eso se trata, digamos, el modelo utilizado por John Moore. Acá les tengo como algunas ideas y algunos conceptos que me parecen muy importantes tenerlos en cuenta. El primer concepto que se me aparece es la idea de colonias, ¿no? Dice, es el cultivo llevado adelante por medio de la instalación de colonos o migmas en distintos nichos ecológicos, punas o valles. Es decir, comunidades nucleares, eso depende del número, digamos, en principio, envían familias completas, en este caso lo vamos a llamar migmas o colonos, que se van a asentar sin romper vínculos con sus comunidades de origen de manera permanente en otros nichos ecológicos, con el propósito de la producción de determinados tipos de productos, por ejemplo, digo la coca, digo el maíz, que luego van a llegar al núcleo central poblacional mediante diferentes tipos de mecanismos. Eh, Puede ser a través del trueque, se intercambia el maíz, por ejemplo, por la papa, por lana o por carne, se intercambia coca, frutas por la quinoa, por decirles, como ejemplo, en este caso. O a través de mecanismos tales como la reciprocidad, en la cual juega un papel muy importante el CURAC, ¿no? Si bien no hemos definido, lo haremos la semana que viene, el concepto de reciprocidad, pero tiene que ver con el tema del don y el contradón, ¿no? Estos mecanismos que implican el tema de dar algo a cambio de, en este caso. El otro concepto que ya más o menos lo veníamos viendo es el de islas ecológicas, que estas no están ubicadas en el mar, sino en el propio territorio andino, puede ser en el territorio de la costa o en el territorio de la selva. Dicen, son estas islas o estos territorios discontinuos que están ubicados a cierta distancia del núcleo poblacional. En el caso de los lupacas, como lo vamos a ver enseguidita,
hay varios días de recorrido, digamos, en este caso, ¿no? Otro concepto que también aparece en el modelo de John Murray es el de enclave monoétnico, ¿no? Dice, es un centro abastecido y donde queda el grueso de la población y se mantiene la sede del mando político, ¿no? Estamos hablando de señoríos, digamos, principalmente. Esto es antes del desarrollo del imperio incaico, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo al primer concepto, los colonos, como característica principal, creo que ya les dije, no pierden, fíjense, en sus vínculos con sus comunidades de origen. Y esto significa, como lo pueden leer ustedes ahí, es que no pierden sus derechos en sus núcleos de origen, por más que no habitaran nunca más allí, ¿no? Otra idea también tiene que ver con esto de distribución salpicada de las colonias, ¿no? Esta idea del territorio discontinuo, esta idea del recurso, del uso de determinados tipos de territorio, sin tener un dominio hegemónico de los mismos y con un propósito, en este caso, netamente productivo, ¿no? Entonces, ya les mencioné sobre el tema del concepto de archipiélago vertical. Ahí está el detalle. Dice, en estos archipiélagos verticales no se ejerce soberanía en los territorios intermedios, ¿no? Eh, Digo porque en principio tenemos como determinados tipos de núcleos poblacionales que están asentados en un determinado territorio, el uso de territorios por parte de colonos a grandes distancias, digamos, se quiere, pero la pregunta es a quiénes pertenecen los territorios intermedios, ¿no? Los territorios que son recorridos precisamente por estos colonos, ¿no? O territorios por donde debe transitar los recursos que llegan a los núcleos poblacionales. Bueno, acá, en principio se dice, no se ejerce soberanía en esos territorios intermedios. Hay un control directo, fíjense, de las colonias, en este caso por el núcleo poblacional central, en el que los recursos del lugar se obtienen, fíjense, por mediación del tributo, en este caso. Les dije también que hay un carácter permanente de estos asentamientos, no está presente en estos territorios un único grupo, sino que son zonas multiétnicas, ¿no? Hay una constante tensión entre las etnias, aunque todos sabían más o menos dónde terminaban sus derechos y empezaban los de los vecinos. Acá les tengo un pequeño esquemita que hace alusión al caso más conocido, que es el caso de los Lupacas. Fíjense en el lago Titicaca, ¿no? Ahí hay como diferentes grupos étnicos. Yo pienso en los Lupacas, pero también están, por ejemplo, los Larecajas, también están los Collas, por ejemplo, ¿no? Que son como diferentes grupos étnicos que tienen sus propios jefes o curacas, y que son los que, en virtud de las características del clima y de la producción, y en virtud de lograr esta idea de la autosuficiencia y de la complementariedad de la dieta, envían colonos o migmas a otros pisos ecológicos. Hacia su derecha, que sería en realidad mi izquierda, ustedes pueden ver el Océano Pacífico. Fíjense en estos colonos para llegar a esos territorios de uso común, podemos decir así, deben de recorrer entre 10 y 23 días. Ahí en esos territorios, por ejemplo, es posible la producción de maíz, de coca, el muyu, que es el famoso spondylus, se obtiene en virtud del tema del intercambio mercantil entre los comerciantes de la costa con el norte ecuatoriano. El muyu no solamente sirve para adorno, sino también para fines de carácter religioso, fíjense. Tanto así que si ustedes van al museo, por ejemplo, de alta montaña, el de acá de Salta,
podrán encontrar algunos objetos confeccionados precisamente por hechos de espóndilos, digamos, ¿no? En este caso. Y también en ese lugar se obtiene el guano de pájaros principalmente, que son trasladados, digamos, a la parte de la sierra con propósitos de la producción. Y hacia el otro lado, que sería el lado de la selva, los colonos se encargan de la producción de maíz, fíjense, de la coca, de madera, de miel, de frutos, también dijimos en alguna oportunidad de plumas, de madera, entre otros productos, que son los que, volviendo a repetir, mediante diferentes tipos de mecanismos, logran llegar al núcleo poblacional, en este caso, si hablamos de los lupacas, si hablamos de los larecajas, etcétera, ¿no? De los pacajes, ¿no? Es otro de los grupos étnicos que uno puede encontrar ahí. Que son grupos aymaras, ¿no? Que en alguna oportunidad van a ser dominados por los incas, ¿no? Y que antes del intermedio, antes del horizonte tardío, son grupos étnicos que entran dentro de lo que es la explicación de los desarrollos locales, ¿no? En este caso. Acá está la idea de los intercambios, como para que ustedes lo tengan en cuenta. En principio, hay intercambios que son intraétnicos, es decir, que son intercambios que se producen entre las diversas colonias y el núcleo, ¿no? Y que están regulados por mecanismos no mercantiles. Para que ustedes lo sepan, a excepción del caso de la costa, donde encontramos estos comerciantes costeños que son analizados por María Rostorowski, en el caso de la sierra, no hay ni mercado y tampoco el comercio a larga distancia. Y la manera de cómo circulan los productos van a ser a través del trueque, ¿no? O a través de mecanismos tales como el de la reciprocidad. Y en el caso de la experiencia estatal incaica, otra de las maneras, digamos, de circulación del producto va a ser a través del tributo, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre la reciprocidad, esta idea del don y contradón en particular, ahí lo que se destaca, o lo que destaca John Murra, es la importancia que tiene, en este caso, el curaca, ¿no? Que va a ser la figura encargada de cumplir diferentes tipos de funciones, entre ellos el intercambio relacionado con la reciprocidad. La figura del curaca es muy importante, ¿no? En principio porque es una figura legitimada políticamente por la propia comunidad. El curaca es aquel que actúa como la voz de todos, es el que distribuye, entre otras cuestiones, la tierra, fíjense, anualmente entre los que integran la comunidad, es el que vela por, en este caso, por los desvalidos, podemos decir así, por ejemplo, las viudas, los niños que no tienen padres, los huérfanos, por ejemplo, ¿no? Es aquel personaje que da inicio, obviamente, al ciclo agrícola, y es el que se encarga, entre otras cuestiones, de la conservación de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la producción. Me estoy acordando, por ejemplo, de la limpieza de las acequias, ¿no? Que permiten el acceso al agua. Entonces, obviamente, tiene muchas funciones que están vinculadas con lo ritual también, ¿no? Entonces, es el que activa permanentemente esta idea de la reciprocidad y esta idea de la red de parientes solidarios, ¿no? En este caso. Hay, según John Murray en este modelo, una inexistencia de intercambios interétnicos entre distintos grupos étnicos, ¿no? Sí hay intercambio, entonces, intraétnico entre integrantes del mismo grupo, pero no hay intercambios interétnicos, es decir, entre diferentes tipos de grupos, ¿no? Entonces, simplemente no hay por qué
estos grupos tienden hacia el ideal de la autosuficiencia, ¿no? Eso quiero que lo sepan y que lo tengan bien internalizado. Él analiza como, bueno, 5 modelos, algunos comprobables, otros no. Él analiza, bueno, él dice, hay un modelo preincaico y también ya en el contexto de la dominación incaica, es posible observar cómo los incas aprovechan esta forma de acceder a los recursos naturales, controlando, digamos, los pisos ecológicos, ¿no? Con los incas se producen cambios, obviamente, fíjense, estos se apropian de este modelo, lo extienden y lo reformulan. Hay una supresión de la verticalidad física de las islas, ¿no? Bueno, obviamente, si bien hay una apropiación de este modelo, la finalidad o el objetivo es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en el contexto incaico, este modelo se ve cada vez más relegada a favor de una función más de carácter militar, de carácter estatal, podemos decir así. No obstante, el Tahuantinsuyo reprodujo en el nuevo territorio las condiciones que los colonos esperaban en lo ecológico, a pesar de sus nuevas funciones, ¿no? Entonces, anteriormente decíamos que los mitimaes son estos denominados colonos, en este caso van a ser mitimaes estatales, con funciones militares que reciben tierras en distintos pisos ecológicos para obtener recursos, pero recursos no para una comunidad determinada, sino recursos para el Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso del Valle de Cochabamba, en la actual Bolivia, el Estado, en este caso incaico, movilizó, fíjense, una suma de 12.000 a 13.000 mitimaes con la idea de la producción de maíz destinado al mantenimiento del ejército, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una escala totalmente distinta. Obviamente hay un cuerpo de funcionarios que se encargan de manejar a estos mitimaes estatales, que en algunas oportunidades se asientan de manera permanente, en otras no, pero que siguen, en este caso, propósitos de carácter estatal. Entonces, obviamente, a diferencia del caso anterior, hay ampliación de la distancia entre las islas y el núcleo. El Cusco, fíjense, dice John Murra, atenta contra el mantenimiento de los derechos del acceso al núcleo, que es un rasgo distintivo del modelo de John Murra. Y el concepto, en este caso de archipiélago ecológico, estaba en franca contradicción con su reutilización y proyección con fines militares en las nuevas condiciones que acompañaban el cambio de escala. Entonces, vale decir que los incas se apropian de este modelo, pero lo configuran de una manera totalmente distinta y que tiene que ver o que está relacionado con sus propósitos estatales, entiéndase militares, digamos, principalmente, ¿no? Dado la necesidad de, por ejemplo, de alimentos, de bebidas, inclusive de textiles para el ejército, lo que hace es movilizar una gran cantidad de personas, mitimaes, entiéndase particularmente, para cumplir con ese propósito. Entonces, ese es un detalle que podemos traer a colación de la lectura del amigo Murray. Y este de acá, el segundo caso, es bien interesante porque te habla sobre los, en este caso, los lupacas, ¿no? Entonces, él habla sobre las grandes etnias, como las lupacas, que son verdaderos reinos altiplánicos, con núcleo en el lago Titicaca, ¿no? Ahí está el tema de las fuentes que él utiliza la visita de Chucuito. Fíjense, el grupo Lupaca, que eran aymaras, cuentan con 20.000 unidades domésticas. No es un grupo grande de personas, en este caso, que viven, ahí está, que están ubicados en la Puna, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En este caso, lo que se puede decir con relación a los lupacas es que hay una importante movilización de colonos hacia lo que es la periferia, la costa, como así también a la selva, ¿no? En este caso, si uno analiza particularmente la puna, donde están asentados este núcleo o estos núcleos poblacionales, se caracteriza principalmente por la producción, fíjense, de rebaños de ganado, en este caso llamas y alpacas, la producción de tubérculos, ciertos productos vinculados, bueno, ciertas papas, ciertas especies de papa, también quinoa, entre otros, ¿no? Bueno, la kiwilla, eh, eh, amaranto, hay otros tipos de, en este caso, podemos decir así, cereales que se producen precisamente en este lugar y que son productos que se han adaptado muy bien a estas inclemencias del clima que caracteriza a la puna, ¿no? Entonces, visto esto, entonces obviamente uno dice, se requiere de otros productos para la complementariedad de la dieta. Es así que en las colonias, los mitimaes, estas familias, recuerden ustedes que no pierden vínculos con sus comunidades de origen, se producen, por ejemplo, el algodón y maíz, como así también se recolectan el guano y productos marítimos. También en los valles de las cejas de selva, también hay cultivo de cocales y explotación del bosque, ¿no? En particular, dice, hay otra categoría de islas, hay trabajos especializados, concentración de artesanos especializados en ambas mitades, olleros y plateros, ¿no? Esto también tiene que ver con el tema de que en algunos lugares como que hay disponibilidad, por ejemplo, qué sé yo, del recurso ganadero, entonces se envía hacia esos lugares familias que van a cumplir específicamente con la función de la cría del ganado, pero también la elaboración de determinados tipos de textiles, ¿no? A eso estaría haciendo referencia a este segundo caso. Entonces, las colonias están ubicadas a grandes distancias del núcleo, fíjense, como lo vimos en un esquema anterior, hasta 10 y 15 días de distancia, eran grandes las distancias, y podían llegar a ser centenares de casas donde las familias cumplían un propósito específico. Hay un quinto caso que también me gustaría como analizar. Teníamos el segundo caso que hace alusión al tema de etnias grandes, y este quinto caso son etnias pequeñas que están ubicadas, fíjense, en la montaña. Aparentemente, dice John Muir, sin archipiélagos, ¿no? Y eso lo obtiene de una fuente, de una visita de 1568. A diferencia, ¿se acuerdan de los lupacas que había 20.000 unidades? Aquí él observa que hay 200 unidades domésticas en las Yungas de La Paz. Los moradores, de acuerdo a la visita, niegan todo acceso a recursos fuera de su región, controlan estos grupos extensos cocales, además de la producción para la subsistencia. Recuerden ustedes que están viviendo en la selva. Cultivan pisos alrededor de sus casas y pueblos, donde cultivan alimentos, me imagino el maíz, por ejemplo, obtienen de otros lares también las frutas, ¿no? Pero no necesitan recorrer días, ¿no? Sino quizás horas, ¿no? En este caso. A distancia, dice, están, bueno, las chacras de coca, todos los moradores, inclusive los llanas, que son unos trabajadores que tienen determinado tipo de características, como vamos a ver, y los señores tenían las suyas, y no es una zona periférica, ¿no? Los cocales de Songo eran unas chacras estatales. Él encuentra que estas eran cultivadas particularmente para los incas. Es una isla, dice, periférica estatal, que está instalada y favorecida desde el Cusco, creando ingresos específicamente para el Tahuantinsuyo. Y obviamente con la desaparición de este en 1568, también habían desaparecido las trazas obvias de un archipiélago con su núcleo en el Cusco. Entonces, el caso de Songo
si bien es un caso que se corresponde con el modelo o con los modelos analizados por John Murray, es un ejemplo de colonos manejados con fines estatales, digamos, en este caso por los incas, ¿no? Entonces, dice, si esta explicación resultaba verificada, el caso de Songo perdería su valor negativo, ¿no? Relación, dice, hay un modelo de control vertical, Ayllu, reciprocidad, Ayllu, colonias. Se envía a parientes, que serían miembros del Ayllu, bueno, y que están vinculados con esta idea de la unidad de parentesco. Este sería como el quinto caso, haciendo alusión al caso de Songo. Acá también hay otras ideas, ya para ir terminando, sobre el tema del control, ¿no? Hay una, dice, relación del modelo de control vertical, ya los dije anteriormente, con el Ayllu, que es esta idea de unidad de parentesco, hay esta idea de la reciprocidad, del intercambio, digamos, que hay entre, uno puede decir, entre los colonos y los núcleos poblacionales. Entonces, ya dijimos también que estos núcleos poblacionales son los que envían parientes, miembros del Ayllu, ¿no? Que de todas maneras conservan sus vínculos con sus comunidades de origen, porque, podemos decir, pertenecen obviamente a una unidad de parentesco, ¿no? Y dado que, acá lo amplía más, pertenecen a un conjunto de unidades domésticas que están emparentadas entre sí. En lo que se refiere al Ayllu, obviamente hay una autoridad que es el curaca, que sería un pariente más, pero que cumple una serie de funciones que son bien importantes, ¿no? Este curaca forma parte de la red de parentesco y por eso está obligado a la reciprocidad, ¿no? Dijimos, llega a su cargo a través de la elección por parte de los miembros del Ayllu, quienes reconocen en él una autoridad, ¿no? Entonces, tiene un cierto prestigio. Cuando uno habla sobre la reciprocidad del curaca, fíjense, él realiza las fiestas en las cuales los parientes participan y donde se entregan bienes obtenidos en la colonia. A cambio, los parientes trabajan para él, ¿no? Entonces, cuando uno dice realiza fiestas, bueno, están asociadas con las deidades, con el inicio del ciclo agrícola, con el inicio del ciclo ganadero, con tiempos de cosecha, con tiempos de marcado. Entonces, permanentemente el curaca está activando esos vínculos de la reciprocidad, obviamente otorgando, concediendo determinado tipo de dones, ¿no? Digo coca, digo la chicha, tejidos, etc. ¿No? También, bueno, se logra, se menciona la MITA, que es un sistema de prestación de trabajo rotativo, en donde los integrantes de la comunidad entonces son los que trabajan para las tierras precisamente del huracán, ¿no? Entonces, aquí se hace mención entonces la importancia que juega, en este caso, la reciprocidad. Y para terminar, esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, que son los conceptos, ¿no? Que podemos extraer de lo dicho anteriormente y que pueden servir como de síntesis. Primero es que es un macrosistema económico de etnias andinas, incluyendo la Inca, ¿no? Dijimos, esta forma de acceso a los recursos no es propio de un grupo en particular, sino en realidad es panandino. Que inclusive en el caso del noroeste argentino es posible encontrar algunos casos, ¿no? Probablemente fue lo que les permitió sobrevivir, ¿no? Esto de lograr el ideal de autosuficiencia, lograr el acceso a través de diferentes tipos de mecanismos a otro tipo de productos. Probablemente también fue lo que impidió el desarrollo del mercado del comercio en el mundo andino, ¿no? Ese es un detalle como para tener en cuenta. Y según John Murray, cada zona contaba con una zona nuclear y en esta zona se contaba con archipiélagos. Los pisos ecológicos o los archipiélagos estaban controlados por los migmas o colonos, que eran familias completas, que no, volviendo a insistir, que no rompieron vínculos con sus
familias en los núcleos centrales. Y que en cierta medida estaban coordinados por los, en este caso, los curacas. En esos lugares se cultivaban coca, maíz y frutas. También en algunos ejemplos hay presencia de migmas que controlaban determinados territorios donde se observaba la presencia de salinas, se talaban también árboles para la madera, también se controlaban territorios destinados al pastaje de las llamas, por ejemplo. No había que recorrer muchos días, pero también forman parte de esta lógica, ¿no? En particular. Muy bien, eso, digamos, en relación a John Murray. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, daré una breve mención al, a la diferencia que hay entre este modelo y el modelo presentado por María Rostorowski. Es un texto donde se habla sobre comerciantes, artesanos, bueno, en la costa, ¿no? En este caso. Ella dice que a diferencia del modelo de la sierra, donde podemos encontrar que hay como determinados sectores que están sometidos a las inclemencias del clima y todo lo demás, y dice, a diferencia de la sierra, en la costa, el clima es un clima homogéneo, ¿no? Es decir, eh, hay un clima, hay un territorio, obviamente, que está a la orilla del mar o a la orilla de los ríos en particular, que es un territorio predispuesto, digamos, al desarrollo de la producción agrícola en particular. Entonces, más la disponibilidad del recurso que proviene del mar, entonces, obviamente es un sitio que lo podemos caracterizar con una amplia disponibilidad de recursos, en este caso naturales, ¿no? Esto es a diferencia de la sierra. Entonces, lo que ella dice es que esta disponibilidad de recursos promueve, en cierta medida, que la gente pueda disponer de un tiempo extra, ¿no? Y ese tiempo extra motiva un proceso de especialización productiva. Cuando ella habla sobre especialización productiva, dice, eso promueve que haya un grupo de agricultores que se dediquen específicamente a la labranza de la tierra. Hay un grupo de artesanos cuya tarea no es la de la producción agrícola, sino se refiere específicamente al tema de la producción de diferentes tipos de artesanías, entre ellos pienso en la cerámica, por ejemplo. Hay otro grupo, dice, que se dedica a la pesca. Ustedes saben, no solamente la pesca de productos para comer en ese día, sino también el tema del salado del pescado, su deshidratación y todo lo demás. Y hay otro grupo de comerciantes, ¿no? Que son los que intercambian producto de la costa, en este caso peruana, con el póndilus, digamos, del norte ecuatoriano. Entonces, ella dice, esta disponibilidad de recursos naturales lo que promueve es un proceso de especialización. Estos grupos especializados cada uno cumple con una función determinada, con determinados roles, ¿no? Esta especialización es la que promueve también, en este caso, el intercambio de productos vía trueque, ¿no? Entonces el comerciante intercambia el muyu por decirles, por productos agrícolas, etcétera. El productor agrícola intercambia con el artesano y así, digamos, se van dando como las diferentes lógicas de, de intercambio en lo que se refiere al tema del modelo de la costa. También hay un grupo muy especializado en la costa, que son los chicheros, por ejemplo, los que producen chicha, ¿no? Dado que hay algodón en esa zona, también obviamente hay un grupo que se dedica a la producción de textil y que accede a otros productos con propósito de complementar su dieta mediante el trueque, ¿no? Son estos grupos en general los que tienen un vínculo también con la sierra a través del trueque. Entonces, ella muestra que hay una gran diferencia entre la sierra y la costa, lo que no significa que no haya vínculo entre ambos, pero que tiene que ver mucho con el tema de la disponibilidad de los recursos naturales que hay precisamente en este caso en la costa. Entonces son
como dos modelos bien interesantes para tenerlos en cuenta y que en alguna oportunidad, para el final principalmente, habrá que leer, ¿no? Entonces, dejo de compartir esto y la pregunta es, ¿cómo vamos con el parcial para aquellos que no me han respondido todavía? Han sido poquitos. Nicole ya me dijo que va bien. Aida, Aida. Bien, profe, ahí estaba justo antes de conectarme a la clase repasando un poco el texto de Bohem de la Meira. Sí. Pero vamos bien. Yo creo que lo entrego esta noche. Bueno, sí, sí, me parece genial. Yo, ¿saben? Lo que opino es que, dado que el otro parcial no falta mucho, digamos, porque tenemos que terminar la clase el 31 de marzo, yo creo que estarían en condiciones de poder rendir procesos en abril, ¿no? Esa sería como mi sugerencia. Bueno, profe, cualquier cosa Obviamente le podemos que... ir haciendo consultitas en abril. ¿Cómo? Cualquier cosa le podemos hacer un par de consultas en abril. No, no, sí, porque inclusive van a estar conmigo porque tienen procesos 2. Sí, aunque yo tenía entendido, o no sé si vi mal el calendario, que recién empiezan las clases en mayo, o yo entendí cualquier cosa. No, 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 comenzarían en abril. Mm. Pero bueno, me fijo de todas maneras en el calendario, ¿ah? Bueno, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? De momento no. Bueno, ahí está Sami, también Samantha. ¿Cómo está Sami? Hola Daniel, ¿cómo están? Bien, entenderán que también un poco cansado en esta primera clase porque hemos parado como 2 meses, entonces ya la garganta me duele un poco. Una sensación rara de fin de año, inicio de año. Sí, sí. Pero bueno. Y con la idea de que no van a comenzar las clases en lo inmediato, ¿no? Claro, claro, es como, sí. Y bueno, las vacaciones cortitas también. Así bueno. Para nosotros, creo. Sí. ¿Vos estás ya en Salta, Samantha? Sí, 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 estoy en Ah, Salta. buenísimo. Bueno, después nos escribimos para ver el tema de los textos que hay que digitalizar. Yo creo que los tengo, pero te los paso de todas maneras. Vamos a tener que hacer una selección de 4 textos nada más. Ah, bueno, dale, Daniel. Bueno, buenísimo. Entonces, terminamos la clase acá. El tiempo de la tarde lo dedican a terminar el parcial. Y mientras tanto, enseguida les voy subiendo la lectura para la semana que viene, dado que ya comenzamos con el práctico que continúa. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, terminamos la clase aquí y enseguida también estoy colgando esta para aquellos que no han podido ingresar a la misma. Les mando un saludo y nos estamos viendo el próximo miércoles. Bueno, profe, Perfecto. Buenísimo. Un abrazo a todos. Chao, chao.